Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Dios te quiere bendecir. En este corto video vamos a meditar sobre 3 palabras claves para recibir bendición de Dios. Estas 3 palabras son acercarnos a Dios, agradar a Dios y orar. Y vamos a empezar con la primera. ¿Qué significa acercarnos a Dios? Para acercarnos a Dios, primero que todo debemos creer que Dios existe, que Dios es poderoso y que Dios fue el que creó el cielo y la tierra, y Él fue el que nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como muchas teorías que hay en la parte científica. Y por eso es muy importante, para empezar a acercarnos a Dios, es tener esa intención del corazón de buscarle a Dios, porque Dios es un Dios vivo de poder, que cuando le buscamos, Él entra a manifestarse en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos empezar a buscar o acercarnos a Dios? Primero que todo, hay que empezar a leer la Biblia, porque la Biblia es el libro que Dios dejó para que nosotros le encontremos. Hay un ejemplo muy sencillo. Si compramos un artículo, un electrodoméstico, toda cosa que compremos viene con un manual de instrucciones para poder saber cómo actuar en caso de que el aparato se dañe, tenga una falla. Entonces acudimos a este manual de instrucciones para encontrar una solución. ¿Y cuál es nuestro manual de instrucciones en nuestra vida diaria? Las Santas Escrituras, que fue la palabra escrita por Dios. Se dice que la Biblia la escribieron hombres, y esto es cierto, pero estos fueron hombres inspirados por Dios, personas que buscaron a Dios y que Dios los utilizó para plasmar cada palabra que está en las Santas Escrituras, porque estas personas fueron tomadas por el Espíritu de Dios para que Dios dejara su mensaje a la humanidad. Y por eso la Biblia es el libro más antiguo que existe sobre la faz de la tierra, que ha sobrevivido a guerras, a incendios, y aún existe y existirá hasta que Dios lo permita, porque se dice en las Santas Escrituras que toda persona tendrá que conocer el Evangelio. Entonces es importante que nosotros saquemos ese tiempo cada día para empezar a leer la Biblia. Y leer la Biblia es hacerlo con reverencia, no es como leer cualquier otro libro, porque es un libro sagrado y es un libro que requiere de mucho respeto. Debemos sacar el tiempo en un lugar tranquilo, donde no nos distraigamos con otra cosa, sino que ese tiempo, sean 5 minutos para leer un versículo de la Biblia, sea dedicado solamente para leerlo y para meditar en Dios. Y antes de leer la Biblia es muy importante pedirle a Dios primero que nos dé ese conocimiento, la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento para entender su palabra, para meditar en ello y para podernos volver hacedores de su palabra, para así ser guiados por Él mismo y poder recibir la bendición. Entonces aquí en la Biblia vamos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Empezamos a conocer a Dios, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Y en la Biblia encontramos ejemplos de los grandes hombres que caminaron con Dios y que Dios los bendijo, para tomar estos buenos ejemplos para nosotros hoy en día. También encontramos los malos ejemplos de los hombres que hicieron lo malo delante de Dios y que fueron castigados. Entonces por eso es importante leer la Biblia cada día un versículo. No se necesita leer horas, ni ser fanático, ni estar todo el día con la Biblia debajo del brazo, pero sí sacarle ese tiempo. Y aquí empezamos a encontrar la verdadera sabiduría, porque la Biblia, cuando nosotros empezamos a entenderla y Dios comienza a revelárnosla, nos damos cuenta que es un tesoro escondido, pero que lo podemos hallar fácilmente para que Dios nos revele su doctrina y su palabra, y así poder tener una vida feliz mientras estemos en esta tierra y llegar a agradar a Dios y poder un día alcanzar nuestra salvación. Ese es el primer paso para acercarnos a Dios. También pues es importante congregarnos, buscar a Dios en la congregación. Ahora, la segunda palabra clave es agradar a Dios. Entonces, como ya nos estamos acercando a Dios y empezamos a leer la Biblia, empezamos a entender lo que a Dios le agrada. Y ahí es donde empezamos a agradarle, porque empezamos a dejar las cosas o los errores que estamos cometiendo
cuando nos autoanalizamos y vemos que son cosas que a Dios no le agradan, porque hemos leído la Biblia y allí está lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces comenzamos a dejar cosas que no le agraden a Dios, porque nosotros, si leemos en la Biblia, hay muchos mandamientos y muchos ejemplos. Por ejemplo, a Dios no le agrada los malgenios, la gritería, las palabras obscenas o groserías. A Dios no le agrada las mentiras. A Dios no le agrada que nosotros pensemos mal de las demás personas o que le hagamos daño a las demás personas. Porque si leemos los mandamientos que Moisés estipuló en las piedras que Dios le dictó, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese es importantísimo, porque nosotros no debemos hacerle a los demás lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan. Entonces, cuando empezamos a hacer o a poner en práctica y a esforzarnos para cambiar, ahí comenzamos a agradar a Dios, y entonces Dios comienza a mirarnos, porque dice que Dios tiene sus ojos puestos sobre los hijos que le buscan, sobre los entendidos, sobre los justos, porque dice en una parte de la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, cuando buscamos a Dios primero, Él nos va a dar lo material, Él va a suplir nuestras necesidades, ya sean necesidades materiales o sean enfermedades. Él nos va a sanar, Él nos va a proveer lo económico, nos va a proveer un empleo si no lo tenemos, nos va a proveer todo lo que necesitemos cuando empezamos a agradar a Dios. Y por eso viene la tercera palabra clave, que es orar. Orar es hablar con Dios, orar es expresarle a Dios primero que todo la gratitud. Cada vez que nos levantemos debemos darle gracias a Dios por un día más, porque muchas personas no tienen el mismo privilegio de levantarse cada día como lo hacemos nosotros. Entonces debemos agradecer a Dios por el nuevo día, por el alimento, por el calzado, por el vestido, por el trabajo, por la salud, y luego debemos nosotros meditar en el Señor. Y entonces podemos orarle a Dios y pedirle por nuestras necesidades. Cualquier necesidad que tenga, para Dios no hay nada imposible. Todo es tener fe y confianza en Dios, de que Él es poderoso y Él nos va a escuchar y va a hacer lo que le pedimos, porque ya le estamos agradando a Dios. Ese es el tercer paso, que es orar, para que Dios escuche las oraciones cuando hemos cumplido los primeros dos pasos, que es acercarnos a Dios y agradar a Dios. Entonces viene la parte de la oración para que Dios nos escuche y atienda nuestras necesidades, y así poder seguir adelante en esta vida, en este mundo que está hoy tan corrompido, con tantas personas alejadas de Dios, con tanta maldad que existe, tanta inseguridad, porque en muchos lugares del mundo salimos y no sabemos si vamos a volver por la incertidumbre que hay en la calle. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios y Él nos escucha, podemos salir confiados de que Dios nos va a proteger, nos va a guardar, va a proteger a los hijos cuando somos padres. Y esto es muy importante para nosotros sentirnos realizados y tener esa esperanza en Dios. Voy a leer aquí una parte en la Biblia, en Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 33, en el versículo 13. Dice lo siguiente: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Aquí es donde Dios nos está haciendo un llamamiento a las personas que están lejos para que se acerquen a Dios. Y luego dice: y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Esto es lo que estábamos aquí meditando, que cuando estamos cerca de Dios, cuando nos hemos acercado y oramos, Él nos va a escuchar y va a atender nuestras necesidades, y ahí es donde vamos a conocer su poder. Aquí lo profetizó Isaías en el Antiguo Testamento, y estas profecías es para toda persona que busca de Dios. No quedó solamente para el Antiguo Testamento o para la Biblia. Por eso la Biblia quedó para que la leamos, la pongamos en práctica y nos volvamos hacedores de la voluntad de Dios, y así recibir sus bendiciones. Esto quería compartirles en esta meditación. Espero que esta reflexión la hayan podido entender las personas que vean esta meditación. Y si fue así, comparte este video, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que se sube sobre diferentes temas de la Biblia cada semana.
y nos vemos en el próximo video. Y si quieres conocer un lugar maravilloso donde Dios se manifiesta y va a cambiar tu vida, en la descripción de este video te dejo el enlace. Síguelo.